El próximo martes, la Suprema Corte discutirá un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que buscará analizar la constitucionalidad de la reforma judicial aprobada, expedida en septiembre pasado. El proyecto pues establece la constitucionalidad de parte de esta reforma y la inconstitucionalidad de otra parte, pero vamos a platicar justamente con su autor, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien le agradezco mucho que esté en el programa esta mañana. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Yo soy el que agradece, Pascal Beltrán del Río, lo conocemos desde hace mucho tiempo, leemos sus columnas y escuchamos con atención sus opiniones. Un privilegio estar con su auditorio de Imagen Radio. Es usted muy amable, ministro. Pues yo estoy muy interesado en conocer su punto de vista, su exposición en torno a este proyecto, que creo que es justo decir, pues todo México está esperando esa discusión que se dará en la Suprema Corte. Creo que es la discusión o una de las discusiones más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Yo así también lo considero. Es un asunto de interés nacional e internacional, no solamente por las implicaciones que tiene un proyecto de este calado. Es una oportunidad para que todos los ministros y las ministras puedan pronunciarse. Sus opiniones serán vistas por la misma sesión que se iniciará el martes a las 10 de la mañana. Nosotros tenemos como modalidad, son pocas los tribunales del mundo que tienen una transmisión en vivo y en el momento. Entonces, todos podrán manifestarse opiniones para enriquecer el proyecto que hemos presentado. Es un proyecto polémico, desde luego, hay quien está de acuerdo y quien lo critica. Hay quien no lo ha leído y también lo critica, y hay quien puede estar de acuerdo sin haberlo conocido, simplemente por lo que representa la oportunidad de una elección popular de ministros que no se analiza por autocontención. Desde luego, la elección popular de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral es algo que nosotros estamos de acuerdo. La elección popular de magistrados del Tribunal de Disciplina, que tendrá un poder extraordinario, las medidas de austeridad para todos los cargos que se tengan dentro del Poder Judicial. Nos parece que es a partir de esta entrada en vigor de esta norma, será importante la extinción de los fideicomisos que han venido creando una polémica muy grande desde el año pasado, y la creación del Tribunal de Disciplina. Nosotros entendemos que un órgano de administración que se va a crear va a cumplir con las funciones que tiene actualmente el Consejo de la Judicatura, y algo muy importante, que es una revolución en términos generales, es el establecimiento de plazos para resolver todas las sentencias. Esto por lo que toca a lo que estamos de acuerdo en. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en el método de postulación y elección de todos los jueces y magistrados. Una remoción masiva de jueces y magistrados significa decapitar todo ese talento, toda esa sapiencia que se ha ido construyendo durante los últimos 30 años. Los recortes a jueces y magistrados en posiciones actuales es romper con un principio que desde la Constitución norteamericana ha venido permeando en todos los poderes judiciales, de respetar, y nuestras constituciones lo han hecho desde 1824, las prestaciones y los salarios de los funcionarios judiciales. Hay muchas facultades amplias dentro del proyecto para el Tribunal de Disciplina, como que sean inapelables todas sus resoluciones. Nos parece que no es lo correcto, lo mismo que la inatacabilidad de las sentencias del Tribunal de Disciplina. El régimen aplicable para los poderes judiciales locales, que nosotros nos metemos, sin respetar el federalismo. Nosotros desde la Constitución de 1824 pactamos que seríamos una república federal, y aquí no lo estamos respetando. Y también algo muy importante también que debemos de reflexionar y dialogar es la prohibición de suspender normas generales dentro del juicio de amparo cuando se afecta a la población. Este es un retroceso, considero yo, muy grande que se había dado, porque los efectos del amparo solamente beneficiaban a quienes los promovían, y entonces el resto de la población pues tenía que cargar con una ley que había sido declarada inconstitucional o inconvencional. Entonces es algo importante que los efectos generales en el juicio de amparo se mantengan, porque fue un logro que se dio desde hace algunos años, y creemos que es algo
bastante importante. Siempre fue el sueño de los juristas, si alguna ley es considerada como inconstitucional, pues que no se les aplique a otros porque no tuvieron los recursos, la oportunidad o el tiempo y el talento para poderlo impugnarlo ante un juzgado o un tribunal colegiado. Bueno, pues ahí está una muy buena síntesis del proyecto, ministro. Yo tendría algunas preguntas. En un momento voy a tener que Con hacer un mucho corte y le gusto. pediría que se quedara con nosotros, pero voy a dejar planteadas Claro que algunas de sí. las preguntas que tengo sobre este asunto. A mí me parece Claro. que se ha partido de una premisa que no sé qué tan correcta sea y por eso quiero preguntarle sobre ella. Desde un principio se dijo, es que si está en la Constitución es constitucional, no se puede revisar algo que ya está en la Constitución. Y para ello, con posterioridad a la presentación de su proyecto, aprobar una nueva reforma que así lo prohíbe. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿es cierto que algo que está en la Constitución es necesariamente constitucional? Y mi siguiente pregunta, señor ministro, sería, si esta nueva reforma que se acaba de expedir afecta el proyecto que usted ha presentado y que se va a discutir el próximo martes. Si me permite, Con mucho. ministro, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para entrar en estos temas. Claro que sí. Gracias. Regresamos enseguida. Agradezco mucho al ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Ministro, entonces le planteaba dos preguntas. La Dos preguntas premisa que de que me plantean. algo que está en la No, Constitución es necesariamente constitucional y lo segundo sería si la reforma recién expedida afecta en algo el proyecto que se va a discutir. desde luego. Aquí una parte interesante es que la propia presidenta reconoció y lo dijo claramente que había que esperar la resolución del Pleno de a ver en qué sentido se pronunciaba con relación a este proyecto de ley. El Ejecutivo reconoce y el doctor Saldívar con su amplia capacidad jurídica y lo ha sostenido o lo sostuvo públicamente, desde luego que son revisables las normas que se introducen en la Constitución. Tienen que tener una legalidad y tienen que tener plena armonía con el espíritu de la Constitución. Nosotros tenemos un artículo 40 de nuestra ley fundamental que define a nuestro país como una república democrática, representativa, laica y federal. Y en este caso, nosotros creemos que una de las bases y las normas que debemos de leer es la que se establece en el artículo 40. Y con relación eso demuestra que sí es impugnable una constitución. Prueba de ello es la preocupación que les generó la posibilidad de la revisión de esa modificación constitucional que hizo que hubiera un movimiento para aprobar una nueva reforma a la propia Constitución en la cual se establece claramente cuál es el régimen que se va a aplicar para todas las reformas que vengan en el futuro. Pero además hay que recordar el procedimiento para ver estos asuntos. Estamos frente a una demanda que presentan los partidos políticos que integran la minoría parlamentaria en nuestro país. Nosotros dictamos un auto de admisión, se notificaron a las partes, dimos un plazo para contestar a todas las partes involucradas, se recibieron los informes justificados y hubo un acuerdo que se dictó de cierre de instrucción. Es decir, el trámite concluyó felizmente antes de que fuera aprobada esta reforma y desde luego ratificada la reforma constitucional por las entidades del país. Ahora estamos ya el proyecto está en el Pleno. Yo lo hice de público esta semana, el lunes, entonces no se aplica la reforma que aprobaron porque no está en trámite la resolución y las impugnaciones. Se encuentran ya en el Pleno, está en fase de resolución y después de esta discusión que habrá seguramente el próximo martes, que nos puede llevar un día o 2 días, según lo determinen los propios ministros, tendremos que pasar a la fase de cumplimiento. Ese cumplimiento será totalmente de acuerdo con lo que se apruebe o se deje de aprobar en esta posible sentencia que hemos presentado a los 10 ministros restantes de nuestro máximo Tribunal Constitucional. Entonces, hay que estar tranquilos, no se aplica la reforma a estos asuntos, a estas acciones de inconstitucionalidad, porque se cerró la instrucción con anticipación a su aprobación y desde luego
obviamente, a su promulgación que va a haber. Ministro, hay quien opina que nuestro país ya se encuentra en una crisis constitucional porque resoluciones de jueces no han sido atendidas o, por decirlo de otra manera, han sido desacatadas por diversas autoridades. Le pregunto, quiero preguntar sobre eso. ¿Considera usted que estamos en una crisis Yo creo que estamos constitucional? en una fase previa a una crisis constitucional que se agravaría y se declararía si no hay un respeto a la resolución que nosotros dictemos en el Tribunal Constitucional. Para eso son los tribunales constitucionales, para vigilar el cumplimiento de la Constitución y desde luego que yo lo he sostenido. Hay una declaración muy larga mía cuando comparecí ante el Senado, la posibilidad de revisar las reformas a la Constitución. Se puede revisar si hay procedimiento, se puede revisar si el contenido no entra en conflicto con la propia Constitución, con el espíritu de la Constitución, si el contenido no viola y violenta los derechos humanos de la población y las garantías que hemos establecido o el régimen de república democrática representativa, laica y federal. Si se viola una de esas cuestiones, la Corte tendría que revisar, y para eso son los tribunales constitucionales. Tenemos casi un siglo de experiencia en distintas partes del mundo que nos dan a nosotros esa potestad. Y que si hay voces que dicen que no hay la facultad, pues la misma presidenta dijo, esperemos a ver qué resuelve la Corte, y el mismo asesor de la presidenta encargada de cierto tipo de funciones, pues lo ha reconocido públicamente. Hay grabaciones en que se le ve a él discutiendo y argumentando al respecto. Pero lo que sí sería lamentable es que sin saber el resultado de una discusión libre y soberana que va a haber al interior del Pleno, no se va a acatar el resultado por temor a que pudiéramos decir, pues están violando los métodos de postulación y selección de jueces y magistrados, rompiéndose una tradición y un principio que busca y promueve que la justicia que llegue al pueblo sea mucho más expedita, que sea mucho más oportuna, que sea mucho más válida. Usted ha seguido Ministro, seguramente las sí. discusiones, perdón, sí. No, no, por favor, continúe usted, por favor. No, no, dígame, estamos Bueno, lo que atentos. yo quisiera preguntarle es una obviedad, pero me parece, aunque sea una obviedad, me parece, me gustaría escuchar su respuesta y su planteamiento. La judicial que se expide la actual Suprema Corte hasta agosto de 2025. Ustedes son la máxima y última instancia de interpretación de nuestra Carta Magna. Es una pregunta obvia, lo sé, pero pues me gustaría escuchar su punto de vista. Así es, mientras esta integración no deje de funcionar, no hay nadie por encima de lo que dicte la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos la última instancia a nivel nacional que tenemos para ver y vigilar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución que protestó la Presidenta de la República a respetar y sobre todo a hacer respetar. Y el que algunas personas no estén de acuerdo con lo que nosotros resolvamos, pues es una cosa que tendrá que revisarse, y también es entender que se cuestiona el régimen de derecho que nuestro país tiene, el régimen de Estado de Derecho, y por eso es por lo que hablan de una crisis de carácter constitucional que dejaría mal parado a nuestro país, nuestra tradición jurídica y sobre todo el principio de legalidad que debe prevalecer en todas las resoluciones y en todos los actos de gobierno. Ministro, ayer la presidenta de la República dijo algo que me causó mucha extrañeza y sobre lo cual quisiera preguntarle. Dijo que ustedes, los 8 ministros, están provocando para que los lleven a un juicio de desafuero, a un juicio político. ¿Usted tiene alguna opinión sobre esta Yo no, mire, declaración? yo creo que el proyecto es una bandera blanca para sentarnos a negociar, para sentarnos a buscar el bienestar de la población. No queremos nosotros, y ella lo ha dicho, que no nos va a llevar a un juicio político, porque ha habido gentes muy aceleradas que dicen mañana vamos a hacer
un juicio político, vamos a iniciar un juicio político en contra de los ministros por X y Z. Ya esa institución como una forma de amenaza, pues es una respuesta visceral y totalmente al margen de la ley, porque si cumplimos con esta función, pues nadie puede ser responsabilizado y menos utilizar los instrumentos que se tienen en el país para hacer prevalecer una opinión y no la ley, ¿no? Nosotros creemos que es importante que entienda la gente, que se serene y que se analice y se discuta claramente frente a qué estamos. Estamos frente a una reforma que perjudica el sistema de administración de justicia, cuyo cambio se dio a partir de la reforma de 1994 en el gobierno del presidente Zedillo y que se ha ido consolidando en el Poder Judicial Federal, no en los poderes judiciales de los estados. Este proyecto es tocado todo lo contrario a una provocación que nosotros consideramos pudiera leerse en él. Y por ello la presidenta pidió que se serenaran y que esperaran la resolución. Es un proyecto que seguramente no satisface las ansias de algunos sectores de la población que decían que había que declarar la nulidad total. Hay cosas en que, como le decía, nosotros no nos metemos a defender la posición de los ministros, que venga la elección para los ministros, pero no para los restos de los juzgadores del Poder Judicial Federal. Yo por eso se dijo que era una forma de sacar la bandera blanca y entrar a un diálogo respetuoso, pero sobre todo de buena fe pensamos que son todas estas reformas para mejorar nuestro régimen de justicia. Es un canal de reconciliación a la crisis que estamos a punto de iniciar, que no sabemos cómo puede terminar. Pues señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, yo le agradezco mucho que me haya permitido conversar con usted. Es un honor y una gran admiración que tenemos por su labor periodística de muchos años y sabemos que usted siempre busca dar la opinión que tiene, desde luego, informando a la gente y sobre todo haciendo vigente ese derecho a la libertad de expresión y a la transparencia de todas las cuestiones que interesan a la sociedad. Yo soy el agradecido y le mando un saludo muy respetuoso a usted y a su auditorio. Igualmente para usted un abrazo, ministro. Gracias. Muchas gracias.